Vamos a repetir. Bien. La mecánica, como sabemos, es una ciencia que le pertenece a la física y que analiza los movimientos de los cuerpos, ya sea que estos cuerpos estén en la situación de movimiento o de reposo de los cuerpos, ¿ah? En el tiempo. Ya sea que estos estén influenciados o no por fuerzas. Lo más probable es que siempre van a estar actuando las fuerzas. ¿Ah? Ahora, la mecánica, como tiene un amplio campo de estudio, para poder estudiar los distintos fenómenos que se producen, realiza una serie de simplificaciones. Busca simplificar y de esta manera poder estudiar de una manera más simple y sencilla estos fenómenos, ¿sí? Entonces, la mecánica tiene diferentes elementos que estudia y analiza a cada elemento de una manera diferente, digamos así, en función de la naturaleza de esos elementos. Esas simplificaciones o diferentes formas de estudiar a los fenómenos físicos que sufren determinados cuerpos o elementos de la mecánica, les llama modelos de la mecánica. Estos modelos de la mecánica están conformados por el punto material, también denominado partícula, el cuerpo rígido y el cuerpo deformable. El estudio de la física correspondiente o de la mecánica correspondiente al punto material, o sea, de la partícula, ustedes ya lo han tenido o lo han analizado en Física 1, básicamente, y han estudiado todo lo referido a la mecánica del punto material. Todo lo que tiene que ver con la geometría, que es lo que vamos a ver ahora, cinemática, dinámica, pero referida a un punto material. Es decir, como que toda la materia de un cuerpo se concentra en un punto, y yo estudiando a ese punto, cómo se mueve ese punto, estoy estudiando cómo se mueve en general ese cuerpo. Eso ya lo vamos a ver que sucede acá también, pero es un caso particular dentro del cuerpo rígido. Ya lo vamos a ver en unos minutos más. Luego está el análisis del cuerpo rígido como un cuerpo que, como ya vamos a ver, vamos a definir de una manera particular que lo que es un cuerpo rígido. No es un punto, no voy a poder concentrar toda la materia del cuerpo en un punto, sino que voy a tener que considerar a ese cuerpo como un todo, formado por una infinidad de partículas, y voy a tener que analizar el movimiento de ese todo bajo diferentes formas de movimiento, básicamente. Como yo les decía al inicio, o sea, hace unos instantes, no existe un cuerpo rígido, absolutamente rígido en la naturaleza. De alguna manera, o sea, de alguna manera no, todo cuerpo de la naturaleza tiene un grado de elasticidad. Tiene un grado de elasticidad, o sea que bajo el efecto de las cargas, ese cuerpo va a sufrir una determinada deformación. El tema es que para nuestro estudio, para analizar el comportamiento cinemático y dinámico de un cuerpo como primera instancia,
y ver cómo se va a mover, cómo se van a mover los diferentes puntos de ese cuerpo bajo la acción de las fuerzas. Vamos a considerar la hipótesis de que ese cuerpo es indeformable. De esa manera vamos a poder ver las trayectorias que sigue ese cuerpo, o los puntos que pertenecen a ese cuerpo, bajo los movimientos a los cuales va a estar sujeto. Por supuesto que después, como un análisis que va a complementar, o sea, en un cálculo de la realidad, cuando ustedes como ingenieros de diseño tienen que diseñar un mecanismo, y después a ese mecanismo lo tendrán que analizar desde el punto de vista cinemático para determinar justamente velocidades, aceleraciones, y de todos los puntos que pertenecen a ese cuerpo y de las barras que componen a ese mecanismo. También van a tener que analizar o introducir el concepto de que el cuerpo no es totalmente rígido, sino que esas trayectorias que siguen los cuerpos también van a estar afectadas de alguna manera, y en función de la mayor o menor elasticidad que tenga el cuerpo, del hecho de que ese cuerpo va a ser deformable. Por eso es que cuando se calcula un eje, como ya vamos a ver más adelante, cuando veamos engranajes y todos esos otros tipos de mecanismos, no porque vayamos a calcular nada, no se asusten, no vamos a hacer cálculo, pero sí tenemos que tener el criterio formado de que cuando las fuerzas actúan sobre un eje, a través de un engranaje que está transmitiendo un movimiento y por lo tanto una cupla o fuerza, ese eje va a ser pasible de sufrir una deformación. El tema es que el ingeniero de diseño deberá calcular, darle el tamaño, el diámetro a ese eje tal que, y utilizar un material que tenga una resistencia y un límite de deformación que esté acorde a las necesidades a las cuales va a actuar ese eje, o bajo las cargas a las cuales va a funcionar ese eje. Una deformación excesiva de un eje puede ocasionar graves problemas de deformación en el contacto de los engranajes, por ejemplo, y eso es lo que debemos tener mucho cuidado. Bien, eso justamente es lo que se analizaría teniendo en consideración que el cuerpo es deformable, que es el tercer modelo de la mecánica, que es el que tenemos ahí plasmado en nuestra pantalla. La consideración, entonces, de que el cuerpo rígido, no existe un cuerpo rígido, como les digo, sino que en realidad tenemos cuerpos deformables. Ahora, estos cuerpos deformables pueden ser sólidos, como por ejemplo un eslabón de una máquina, la biela de un motor, el pistón de un motor, el cigüeñal de un motor, un eje de una máquina de coser, lo que ustedes piensen, el eje de una batidora, por decir cualquier ejemplo de la vida cotidiana dentro de sus hogares. El eje todo el sistema de la perilla que abre el circuito de corriente para prender la luz o apagarla. Bueno, todas esas piecitas tendrán que ser piezas que
no son cuerpos rígidos, son cuerpos deformables y bajo la acción de las fuerzas deben mantener su forma. Por eso existen métodos como los de los elementos finitos que van a permitir analizar el comportamiento a la deformación de un eje, de una pieza, de un engranaje, de una polea, de cualquier elemento u órgano mecánico que bajo la acción de las fuerzas puede sufrir una deformación, pero que ésta debe estar acotada para que no nos cause ningún problema. Eso en relación con los sólidos y el análisis en forma general y completo para poder dar a la fabricación final de un determinado conjunto de eslabones que van a conformar un determinado mecanismo, básicamente. Pero también los cuerpos deformables pueden estar formados por los fluidos, y estos fluidos pueden ser líquidos o gaseosos. Ustedes lo van a ver a este concepto de la mecánica de los fluidos dentro de una materia que se llama justamente mecánica de los fluidos, y que van a analizar todo el comportamiento de las partículas que conforman una vena fluida, de un flujo de líquido o de gas. Y todos los, van a ver la ecuación de Bernoulli, que define todo lo que son las presiones a lo largo de las diferentes secciones que conforman esa vena fluida, además de tener en cuenta parámetros como viscosidad, que son muy importantes en el caso de los fluidos. Esto íntimamente relacionado con la lubricación, que también es muy importante de tener en cuenta en los mecanismos, como qué es lo que es la lubricación, como ya lo vamos a ver más adelante. Lubricación y aceite no sería lo mismo, o sea, aceite es el medio a través de la cual nosotros podemos lubricar. Lubricar básicamente es separar las piezas que tienen movimiento relativo para que de esa manera no pueda haber contacto metal-metal. Y eso tiene como parámetro fundamental la viscosidad de ese fluido. En el caso de los líquidos, ¿sí? Y que cómo varía esta viscosidad con la temperatura. O sea, cuando hablamos de viscosidad, como ya lo van a ver, supongo, en una materia o en otra materia, yo trato de decirlo dentro de mi materia para que ustedes tengan un criterio sobre lo que es la lubricación y que es parte fundamental dentro de los mecanismos. En los líquidos, la viscosidad disminuye con la temperatura. Entonces hay que tener cuidado con el funcionamiento en frío y con el funcionamiento en caliente, o sea, dos estados fundamentales de funcionamiento de un mecanismo. Y en el caso de gaseosos, es todo lo contrario, la viscosidad aumenta con la temperatura y es debido a la excitación de las moléculas. Entonces, son cosas que, bueno, ya lo van a ir analizando o estudiando en otras materias. Yo les hago solamente una mención sobre este tema, aunque voy a seguir insistiendo en el tema de lubricación a lo largo de, sobre todo cuando hablemos de mecanismo, cuando iniciemos con mecanismo, como algo fundamental, como les digo, para el buen funcionamiento y la conservación de los mecanismos. En cuanto a lo que se refiere, a lo que ya vamos a ver son los pares cinemáticos o juntas entre los diferentes eslabones que conforman un mecanismo. Bien.
En el caso nuestro, como lo voy a repetir un par de veces, seguramente, nosotros vamos a introducirnos en el análisis correspondiente al cuerpo rígido. Ya vamos a definir lo que es un cuerpo rígido, y vamos a considerar a este modelo en el estudio de este curso que estamos iniciando. Y de ese modelo vamos a analizar todo lo que tiene que ver con la geometría, la cinemática y la cinética, que es, digamos, la mecánica correspondiente a ese modelo de la mecánica. El análisis correspondiente, como ya les dije, al punto material ya lo hicieron ustedes, y el del cuerpo deformable en cuanto a fluidos lo van a ver en otra materia que se llama mecánica de los fluidos. Bien, ¿qué es lo que es la geometría? La geometría, como ustedes saben, será no solamente va a tener que ver con la forma que tengan los cuerpos, la forma, los tamaños que tengan los cuerpos, sino en primera instancia va a tener en cuenta la posición que va a ocupar un cuerpo o los puntos de un cuerpo dentro de un espacio. Por lo tanto, vamos a introducir lo que ya sabemos para poder referenciar o para poder dar la posición de un cuerpo en el plano o en el espacio. Deberemos utilizar sistemas de referencia. Entonces ya vamos a ver que vamos a tener sistemas absolutos, sistemas relativos, y que nos van a permitir analizar y hacer sencillo y cómodo el análisis de las posiciones en el espacio o en el plano, y poder estudiar el movimiento de los cuerpos. Un punto o los puntos de un cuerpo van a realizar entonces van a ocupar posiciones dentro del plano o del espacio, y la sucesión de esas posiciones que ocupa el cuerpo va a definir lo que denominamos la trayectoria, la trayectoria del cuerpo. Ya vamos a ver que hay una diferencia entre trayectoria de un cuerpo y desplazamiento de un cuerpo. Acuérdense que trayectoria sería el camino que sigue un cuerpo para ir, o un punto de un cuerpo para ir de una posición a otro, dentro del plano o dentro del espacio. En cambio, el desplazamiento es un parámetro que mide directamente, en forma directa, en línea recta, la distancia que hay entre esas dos posiciones. Eso ya lo han visto ustedes. Entonces, si bien el punto de un cuerpo, ya lo vamos a ver un poquito más adelante, va a seguir una determinada trayectoria que puede ser curvilínea, esto va a definir la trayectoria, y el desplazamiento va a ser directamente una línea recta que une los dos puntos. Bueno, entonces el parámetro básico que vamos a tener dentro de la geometría o como objeto es el estudio de la posición del cuerpo o de los puntos que definen a ese cuerpo, y para dar la posición de ese cuerpo vamos a utilizar vectores que se denominan vectores de posición. Bien. En 10 minutos se va a cortar este link, pero inmediatamente, o sea, les envío otro link para que puedan ingresar nuevamente. Acuérdense. Bien. Esto tiene que ver con la geometría. Básicamente nos va a dar la posición de un cuerpo
ya sea en el plano o en el espacio. Ingresemos en la cinemática. La cinemática, ¿qué sería? La cinemática tiene como parámetros de objeto o de análisis básicamente la velocidad y la aceleración. ¿Qué es la velocidad y la aceleración? Si se acuerdan de Física 1, básicamente la variación, la tasa de variación, como lo dice el libro de física, la tasa de variación, por decir, la velocidad, la rapidez con que un cuerpo o un punto de un cuerpo pasa de una posición a otra dentro del plano del espacio, me va a definir básicamente la velocidad. O sea, sería el cambio de posición en el plano o en el espacio en relación con el tiempo, básicamente. Es decir, se relacionan aspectos geométricos del movimiento en función de en el transcurso del tiempo. Si eso se da más rápido o más lento, tendremos mayor o menor velocidad. Y por otro lado, la velocidad también es pasible de estar medida también en su variación. Es decir, que así como consideramos cómo varía la posición en el tiempo, y esto nos da la velocidad, también tenemos la posibilidad de ver cómo varía la velocidad en el tiempo, y eso nos da la aceleración. Acuérdense que la velocidad era la derivada de la posición, por lo tanto, debemos saber primero qué trayectoria va a seguir, cuáles son las posiciones que va ocupando un cuerpo, o los puntos de un cuerpo, a lo largo de su movimiento, en el plano o en el espacio. Esto definirá la trayectoria. La derivada de esa función, de esa trayectoria, nos va a dar la velocidad. ¿Y eso qué representa? Como ya lo vamos a ir viendo y lo vamos a utilizar exhaustivamente en esta materia, la derivada de la posición, o sea, la derivada de la función de trayectoria nos va a dar la velocidad, y esto representa ¿qué cosa? La tangente a esa trayectoria en el punto que estamos considerando. Básicamente. Lo mismo que la aceleración, es la derivada de la función de velocidad. Y esto nos va a dar el concepto de cómo varía la velocidad en el tiempo. Bien. Finalmente, tenemos la cinética. Acá yo generalmente sé preguntar qué diferencia hay entre cinética y dinámica. Y por ahí hay alumnos que no lo tienen claro. Tienen claro lo que es dinámica y creen que la dinámica, digamos, y la cinética son lo mismo, pero hay una pequeña diferencia. La cinética tiene en cuenta todo lo relacionado con la fuerza, o sea, el movimiento o el reposo, el estado de movimiento de reposo de los cuerpos bajo la acción de las cargas. Entonces, el análisis de la fuerza sobre los sistemas, ya sea en movimiento o en reposo. ¿Por qué? Y porque yo puedo tener un puente, como ustedes ven ahí, y eso tiene que ver con la estática, o sea, la acción de determinar el equilibrio de un cuerpo que está en reposo o que se mueve con velocidad constante. O sea, cuando un cuerpo se mueve con velocidad constante, digamos que no hay variación debido a las fuerzas que están actuando. Entonces el cuerpo está en equilibrio bajo la acción de esas fuerzas.
Lo normal es que lo consideremos en reposo, y es el caso de la estática, y que tiene que ver con el cálculo de lo que serían las construcciones civiles, ya sean puentes, ya sean edificios, casas, etcétera, etcétera, que es la determinación de las reacciones que va a sufrir en los apoyos bajo la acción de las cargas. En el caso de un puente, supongamos, un puente, como están viendo ustedes ahí, es una construcción que está estática, pero eso no quiere decir que no están actuando fuerzas. La acción de los vehículos que están pasando, generalmente lo podríamos considerar como una carga distribuida, pero a veces se usa o se establece el caso de considerarlo como una carga concentrada, como estamos viendo ahí esa flechita amarilla que estaría mostrando la carga que está soportando este puente, que sería una viga, apoyada en estos apoyos que estarían representado por estos bloquecitos color celeste. Entonces, bajo la acción de esa carga, el terreno, o sea, los apoyos, están reaccionando a esa fuerza de acción, haciendo fiel representación de lo que es la tercera ley de Newton, que dice que a toda acción le responde una reacción. Entonces, estas flechitas rojas estarían representando la reacción del suelo sobre el puente, básicamente. Y eso es lo que debemos calcular, qué reacciones va a tener bajo la acción de un peso determinado, y de esa manera calcular los tamaños de las vigas y de los empotramientos que vamos a tener en cada extremo de ese puente, ¿sí? ¿Qué tamaño van a ser las juntas o las sujeciones que vamos a tener que utilizar en los apoyos de este puente, para que el puente pueda soportar el peso que se le va a generar? Y eso tiene que ver con la estática. Ahora, si nosotros tenemos que los cuerpos se mueven bajo la acción de las cargas, y esto vamos a tener un equilibrio dinámico, seguramente vamos a tener lo que se llama un equilibrio dinámico, en donde las causas que producen el movimiento, que son las fuerzas, ¿sí?, deberán estar, debemos poderla calcular bajo la aplicación de lo que se denomina un equilibrio dinámico. En el caso anterior tendríamos un equilibrio estático. Bien, cuando los cuerpos están en movimiento bajo la acción de la carga, entonces nosotros tenemos lo que se denomina la dinámica. Entonces,